Bueno, muchas gracias, Víctor, por la presentación y por moderar la sesión. Antes de empezar, queríamos dar las gracias a Bárbara y a Jorge Valls por contar con nosotros para esta serie de webinarios de Biohorizons Camlog. Y hemos preparado una charla interdisciplinar que vamos a intentar que sea dinámica y vamos a ver pacientes del día a día y cómo abordamos los casos en equipo. ¿No está funcionando la diapositiva? No. ¿Me oís? Sí. Sí, creo que había un problema técnico aquí. Debemos conocer en implantología los perfiles de emergencia de las prótesis y saber las restauraciones que vamos a realizar y los dientes que vamos a sustituir, pero sobre todo a nivel en parte, a nivel anatómico, y conocer en la coordinación de esos tratamientos interdisciplinares, no solo nuestra parte de especialización, sino de ortodoncia, de periodoncia, de endodoncia, para mejorar así la comunicación entre especialistas. En implantología no solo debemos conseguir lo que hablábamos de una buena correcta oseointegración y mucointegración, sino también una buena estética a nivel de los tejidos mucosos periimplantales, ya sea el grosor, el color gingival, la altura del margen y las papilas. Y debemos conocer realmente la anatomía de los dientes en profundidad, porque los dientes varían en color, varían en forma, varían en longitud, en anchura, en desgastes, en textura. Y cuanto más conozcamos la anatomía y las formas de lo que vamos a sustituir, mejor realizaremos nuestros tratamientos y nuestras prótesis implantosoportadas. No solo hay que conocer la anatomía dental para obtener una buena restauración, sino también hay que entender los procesos biológicos. El proceso que sucede desde la exodoncia hasta la colocación del implante y posteriormente la maduración de los tejidos alrededor de esa restauración. Y si juntamos estos conceptos y juntamos los conceptos anatómicos y los conceptos biológicos, podemos conseguir mimetizar nuestras restauraciones sobre implantes y que queden integradas en el conjunto de la boca del paciente. Y por otro lado, en pacientes, cuando los tratamos, además de necesitar implantes, presentan con alguna malformación, presentan en este caso con un diastema, una discrepancia esquelética o una malposición dental, es importante que tengamos una buena coordinación entre las diferentes especialidades. Por ejemplo, en este caso, que vemos que el paciente tiene unos dientes pequeños con una sonrisa gingival, se decidió realizar un alargamiento de corona al finalizar el tratamiento de ortodoncia para poder exponer toda la corona anatómica. Pero en muchas situaciones, en otras situaciones, lo que realizamos es el alargamiento previo al tratamiento de ortodoncia o durante el tratamiento de ortodoncia, y esto lo decidimos desde el inicio con el ortodoncista, don Ignacio. Y es la comunicación que tenemos muchas veces entre Gonzalo y yo. Es decir, si nos llega un caso que vemos unas coronas anatómicas cortas y el ortodoncista necesita esa visión o ese espacio para poder colocar ese bracket en el centro del diente, lo realizaríamos antes. Y en otros casos, muchas veces, nos gusta hacerlo cuando estamos finalizando el tratamiento de ortodoncia para mejorar si tenemos que hacer una sobrecorrección del movimiento o de la posición dental, ya que podemos ver bien toda la corona del diente. Y también, Gonzalo, una cosa que discutimos entre nosotros es que las cirugías periodontales, cuando se realizan
cuando ese diente está en casi su posición final, hacemos una desprogramación de las fibras y las fibras interdentales, por lo que nos ayuda a una mejor retención de la ortodoncia. Y lo primero que realizamos después de la exploración clínica del paciente es un diagnóstico. Y el diagnóstico es el paso más importante del tratamiento porque solo tenemos un solo diagnóstico y a partir de este único diagnóstico elaboramos diferentes planes de tratamiento y diferentes secuencias del tratamiento, que es muy importante también, para realizar el tratamiento del paciente. Y basándonos en este principio que comentaba Gonzalo y que viene de Morton Amsterdam, de un solo diagnóstico, el punto número 2 es decidir, para solucionar estos problemas que tiene el paciente, decidir qué especialistas van a participar en el tratamiento para solucionar los problemas del paciente. Y una vez hemos decidido el plan y los especialistas, lo que hacemos es creamos una secuencia que será eficaz y eficiente para ese paciente para conseguir llegar al resultado final en el menor tiempo posible. Y con lo que han hablado Álvaro y Gonzalo de estos 3 puntos, en todos necesitamos evaluar y tener en cuenta una función y la oclusión, mirando las ATMs, teniendo en cuenta que debemos de tener unas articulaciones estables y también valorando qué efectos pueden tener nuestros tratamientos en las vías aéreas. Algo a tener en cuenta es la salud periodontal. Necesitamos tener unos tejidos que no estén inflamados, que estén saludables para proceder a nuestros tratamientos dentales y una buena estética. No solo una estética dental, sino una estética facial. Nos gusta empezar de la cara a la sonrisa. Esas son una serie de pacientes que se han presentado en nuestra clínica que se beneficiarían de un tratamiento interdisciplinar. Cuando hablamos de tratamiento interdisciplinar puede ser un tratamiento entre 2 disciplinas, como puede ser periodoncia, implantes y prótesis, o ortodoncia y periodoncia, prótesis y ortodoncia, pero también tratamientos que envuelven 3 y 4 disciplinas, como puede ser ortodoncia, periodoncia, prostodoncia y endodoncia. Ya vemos que cuando se complican con todos estos pacientes es importante tener un equipo sólido. Y la verdad es que tenemos la gran suerte en la clínica de contar con ortodoncista, con cirujano maxilofacial, con periodoncista, con odontólogos restauradores y con endodoncista. Y lo que hacemos es los pacientes que necesitan y que están dispuestos a llevar a cabo un tratamiento interdisciplinar, los comentamos en equipo para primero hacer el diagnóstico, después realizar un buen plan de tratamiento y después una buena secuencia para ordenarnos en la intervención de estos pacientes. Pues hemos dividido la conferencia, el webinar en cuatro puntos, 4 secciones. Vamos a hablar del tratamiento interdisciplinar del diente fracturado. También hablaremos de la genesia de incisivos laterales y las opciones de tratamiento que podemos tener. Punto número 3. La exodoncia y el implante inmediato en el sector anterior, cómo podemos ayudarnos unos a otros. Y por último, hablaremos del abordaje interdisciplinar con un flujo 100% digital de la mayoría de los conceptos que repasaremos en las secciones anteriores. Y en esta sección del diente fracturado, el paciente vino a la consulta por una visita de ortodoncia por movilidad del número 22 del incisivo lateral superior. El paciente se dio cuenta de que tenía una fractura en el retenedor fijo que iba de canino a canino y por eso vino a vernos a ortodoncia. Cuando hicimos una exploración clínica y vimos esa movilidad y una exploración radiológica, nos dimos cuenta que no solo estaba fracturado ese retenedor, sino que había una fractura horizontal. Por lo tanto, este caso ya pasó a ser un caso simple de ortodoncia o de revisión de retención a un caso a llevar a nuestros meetings y nuestras reuniones de casos interdisciplinares en una visión más global. Si bien podíamos hacer una extrusión forzada con ortodoncia, una extrusión quirúrgica o una extracción y una colocación de un implante inmediato como tercera opción. Y aquí es cuando el paciente, antes de reunirnos, le pedimos que se realice un CBCT para poder valorar bien en 3 dimensiones el diente y comentamos
también con Guille, ¿realmente podemos salvar este diente? ¿Podemos extruir ortodóntica o quirúrgicamente este diente? ¿Qué es lo que pasa? Lo que realizamos es una medición de la corona anatómica y de la raíz anatómica, que no tiene por qué ser igual a la clínica, y vemos que la línea de fractura es infraósea. Y si realizamos una extrusión, ya sea quirúrgica o ortodóntica, vamos a tener una relación corona radicular muy desfavorable, porque vamos a tener casi el doble de corona que de raíz, y por tanto vemos que es un diente desahuciado y que no es posible salvarlo. ¿Y cómo planificamos estos casos? Pues bien, tomamos un CBCT en estos casos interdisciplinares. El CBCT lo podemos superimponer al escáner intraoral. En este escáner intraoral, el programa 3Shape nos permite ver la precisión de esta superimposición. Recordar que en el CBCT tenemos los tejidos duros, que son los huesos, y también la dentición. En el escáner intraoral tenemos la dentición y tenemos los tejidos blandos, que son las encías. Por lo tanto, el punto de superimposición va a ser la dentición. Y aquí podemos ver, como está en verde más pixelado, que tenemos una buena emergencia de los dos escáneres. Tras esto, pasamos a hacer una extracción digital del lateral. Esta extracción digital viene a ser utilizando una goma de borrar. Borramos ese incisivo en 3 dimensiones en el ordenador, y de ahí partimos a diseñar una nueva corona anatómica. Muchas veces podemos utilizar una imagen espejo del incisivo contralateral, pero es importante que esa nueva corona anatómica sea estética y recupere la función perdida del diente anterior. Pues una vez planificada digitalmente la prótesis, pasamos a planificar la colocación del implante. Cuando colocamos implantes en el sector anterior, sobre todo implantes post-extracción, lo que pretendemos es colocar el implante con una emergencia más hacia palatino para poder tener una restauración atornillada y también alejar al máximo posible el implante de la tabla ósea vestibular. También nos fijamos en poder tener un anclaje apical para una buena estabilidad primaria del implante y así poder realizar una restauración inmediata. Y podéis fijaros que este programa también nos da esta gráfica y nos indica el tipo de hueso que va a estar en contacto el implante según el CBCT. Nos hace un cálculo de las unidades Hounsfield que nos indica la densidad del hueso y nos marca, por ejemplo, si vamos a la parte izquierda de la pantalla, la parte vestibular, no va a haber ningún contacto en la parte vestibular coronal del implante, que es lo que pretendemos. Y a partir de ahí diseñamos nuestra guía quirúrgica. Y lo que hacemos es siempre, comentamos con Gonzalo, la posición ideal quirúrgica del implante junto con la posición ideal de la prótesis y este acceso lingual. Y muchas veces, como en este caso, si lo que hacemos es con tornillos dinámicos, con una angulación de 15 grados, conseguir tener este acceso lingual y poder tener una prótesis atornillada. Y todo esto lo hablamos antes o durante la planificación y antes de la colocación del implante. Y sabemos que estos tornillos dinámicos funcionan y funcionan bien y que la literatura nos dice que soportan de igual manera las fuerzas de torque o de desatornillamiento que los tornillos clásicos de oro. Por tanto, estamos cómodos utilizando estos tornillos tanto en sectores anteriores como en sectores posteriores. Y lo que es muy importante es, cuando hacemos cirugía y cuando hacemos cirugía guiada, es tener claro que la prótesis debe planificarse antes de colocar el implante, conocer en profundidad realmente qué componentes protésicos y qué posibilidades protésicas tiene la casa de implantes que utilizamos, decidir estos componentes finales que vamos a utilizar y planificar la cirugía con dichos componentes. Podemos ver aquí que ya estamos diseñando el provisional con este acceso lingual con los 15 grados de este pilar dinámico. Y con lo que han comentado Álvaro y Gonzalo, con la planificación quirúrgica y protésica, una vez hemos hecho la extracción digital, podemos ver el diseño anatómico. En esta imagen observamos
que está el CBCT, el escáner intraoral, la corona diseñada digitalmente y también el perfil de emergencia del implante. Podemos ver que en la tercera imagen vemos que hay un acceso lingual, hay programas que tenemos limitaciones para tener esa angulación de 15 grados que mencionaba Álvaro, pero vemos que con los componentes protésicos lo podemos compensar y conseguir una buena emergencia del implante. Bueno, pues después de toda la planificación ya pasamos a la parte de tratamiento. En la imagen de la izquierda nos muestra cómo está el resto radicular después de haber sacado la corona que estaba completamente fracturada. Y lo que vamos a pretender es realizar una extracción, una exodoncia atraumática para traumatizar el mínimo las papilas mesiales y distales y la tabla vestibular. Por tanto, lo que hacemos muchas veces es seccionar la raíz y retirar primero la parte palatina y después la parte vestibular. Y una vez hemos hecho la exodoncia completamente traumática, también tenemos que decidir cómo vamos a abordar el caso, no solo la colocación del implante, sino la regeneración que vamos a realizar, tanto en tejidos duros como en tejidos blandos. Entonces vamos a hacer una breve resumen de un par de artículos. En este artículo nos muestra que pese a realizar un relleno del gap al colocar un implante inmediato, siempre existe una reabsorción, es decir, sí que es beneficioso rellenar el gap con un injerto óseo, pero no es suficiente para evitar esa reabsorción horizontal y vertical. Por tanto, siempre vamos a tener esos cambios volumétricos al realizar la exodoncia y lo que tenemos que intentar es sobrecompensar esa reabsorción con tejidos blandos. En este artículo se observa que, indiferentemente del grosor de la tabla vestibular en zonas post-extracción, al realizar un injerto de conectivo no se encontraron diferencias significativas a nivel de recesión del margen mucoso del implante. Por tanto, decidimos realizar ambos, injerto óseo e injerto de tejidos blandos. Aquí podéis ver la colocación de la guía. Sí, tras la explicación quirúrgica de Gonzalo y volviendo al diseño de esta guía quirúrgica, es importante tener en cuenta varias cosas. El diseño es muy importante, pero también un buen material y una buena impresora que nos facilite y que no haya discrepancia entre el diseño digital y la impresión de ese material en estado físico que vamos a poder insertar en la boca del paciente. En la imagen de la derecha podemos ver varios conceptos aplicados. Uno es la barra transarcada para darle una mayor rigidez y tener una menor deflexión de este material. Y el segundo punto es estas ventanas que vemos en la férula para poder verificar el asentamiento de esta férula y que esté bien asentada para poder proceder clínicamente a la cirugía. Bueno, pues como hemos hablado, la colocación del implante en el sector anterior es crítica, no solo vestibular y lingual, sino también mesial y distal. Por lo tanto, no solo realizamos una cirugía guiada siguiendo el protocolo de fresado, sino que realizamos una colocación guiada del implante también para intentar colocar el implante en esa situación ideal. Y una vez colocado el implante, verificamos radiográficamente la posición y clínicamente verificamos también la profundidad del implante. En este caso veis que la profundidad está a unos 4 milímetros del margen y la colocación del implante, la profundidad tiene que estar basado como referencia en el margen gingival y tenemos que posicionarlo de 3 a 4 milímetros. En este caso, como el margen gingival está a 1 milímetro coronal de lo que deseamos, sumergimos un poco más el implante porque vamos a intentar que ese margen con la prótesis migre 1 milímetro apicado. Y como hemos mencionado antes, no solo
vamos a hacer un relleno del gap con un injerto óseo, sino que también tomaremos un injerto del paladar para aumentar los tejidos blandos. Idealmente, donde podemos tomar un injerto de mayor grosor es en la zona de la tuberosidad, pero en este caso el paciente presentaba los terceros molares y no teníamos suficiente tuberosidad para injertar, por lo tanto decidimos tomar un injerto del paladar desepitalizado intraoralmente y colocamos un biostrip en la zona para controlar la hemostasia. Una vez tomado el injerto, lo introducimos previamente habiendo tunelizado la zona del alveolo, lo introducimos en esa zona con unos colchoneros horizontales y una vez el injerto está suturado, colocamos el seno-injerto. Cuando colocamos el seno-injerto de reabsorción lenta también procuramos colocar un tapón de cicatrización para evitar que las partículas entren dentro de la conexión y no nos dejen colocar bien o asentar bien el provisional. Y podéis ver en la imagen de la derecha cómo hemos sobrecontorneado la zona pensando ya en la reabsorción que va a ocurrir después de la exodoncia. Y una vez la cirugía está finalizada, lo que hacemos es, en el sector anterior, cogemos pilares provisionales metálicos que los estrechamos lo máximo posible y les colocamos opaquer para evitar esta transparencia grisácea del pilar a través del metal a través del provisional y utilizando aletas de posicionamiento mesial y distal también con ventanas, como ha comentado Ignacio, para saber que está asentado este provisional y utilizando un tornillo dinámico podemos ir hacia lingual para poder hacer ya desde el inicio del tratamiento una prótesis atornillada y lo que hacemos es hacer un infracontorneo, o sea, reducir el volumen tanto vestibular como interproximal para provocar esta migración incisal y coronal de los tejidos y sobre todo para no tener problemas con el que ha colocado el implante, porque siempre estamos debatiendo, no, aquí aprieta, no, quita aquí, no, añade aquí. Y entonces Gonzalo no se va del box hasta que yo no he atornillado y he sellado este acceso para verificar que el provisional no va a interferir en la cicatrización de los tejidos. Bueno, pues aquí podéis observar la cicatrización a las 2 semanas. Vemos que ha cicatrizado dentro de los parámetros normales. Y una vez ha cicatrizado y una vez podemos ya empezar a trabajar con los tejidos blandos y el periodoncista o cirujano que ha colocado el implante nos da el ok para empezar a trabajar, lo que hacemos es retirar este provisional y hacer una valoración de estos tejidos para decidir si hemos de modificar este provisional o si podemos tomar la impresión definitiva. Y nos basamos en este artículo que define unos parámetros a seguir y valoración de los provisionales antes de tomar la impresión definitiva. Y en esta tabla está descrito que nos fijamos principalmente en 2 cosas. En el grosor gingival y en la altura gingival del diente, o sea, de la prótesis sobre implante, en relación a su diente contralateral, al diente a copiar. Lo que vemos en la imagen de arriba a la izquierda es que el margen gingival está al nivel que deseamos y vemos que tiene un grosor mayor a 2 milímetros. Por tanto, podemos realizar la impresión definitiva sin tener que modificar este provisional. Lo que describimos con Jimmy Londono en el Journal of Prosthetic Dentistry es que una vez tienes un provisional que te gusta, de forma analógica, lo que puedes hacer es tomar una impresión y utilizar este provisional como un pilar de impresión y desatornillas y colocas en la impresión de silicona porque puedes utilizarlo y es la mejor forma de copiar los tejidos perimplantares. Lo que hacemos ahora en la era digital es... tenemos el paciente con el provisional y lo vemos aquí en la pantalla. No sé si veis mi ratón, pero en la zona de escaneado, escaneas el inferior, escaneas el superior con prepreparación con el provisional en boca, retiras el provisional y escaneas los tejidos del implante, colocas el scan body, haces una radiografía y haces un escaneado de
de este scan body y después ya tomas la oclusión. Una vez has hecho esto, envías al laboratorio y además sacas este provisional, lo atornillas a un análogo y escaneas este provisional. Lo veremos en un caso más adelante, cómo superponemos con el preescaneado y el escaneado del provisional fuera de boca, mergemos todo esto para tener este trabajo realizado durante el provisional, poderlo tener como guía en el diseño final. Y aquí, esto es un poco siguiendo los principios de 1997 por Hinds, donde copiaba el provisional utilizando silicona, y Da Silva describió que esto podemos hacer lo mismo, escaneando este provisional y superponiendo las imágenes. Aquí vemos un poco la secuencia donde vemos el scan body, que en maxilar siempre utilizamos la zona plana puesta hacia lingual, donde tomamos la radiografía de verificación para verificar que realmente está sentado este scan body, y las fotografías, tanto con luz directa como polarizada, para comunicar el color con el laboratorio. Utilizamos en muchas ocasiones en el sector anterior el tissue groomer, ya sea en cambios de provisionales cuando estamos modificando los tejidos o antes de colocar la prótesis provisional, para refrescar esta encía y este tejido para implantar antes de colocar y hacer el cambio de la prótesis. Y podemos ver aquí que cuando colocas esto sí hay un sangrado, pero la verdad es que funciona muy bien esta técnica a nivel de maduración y cicatrización de los tejidos. Y aquí vemos la radiografía de la derecha, donde nos gusta tomar una radiografía que sea totalmente perpendicular a la conexión. No necesitamos la longitud del implante, solo perpendicular a la conexión, para verificar que está totalmente asentada la prótesis que estamos colocando en el paciente. Y aquí vemos la situación inicial y la situación actual de este paciente intraoralmente. Todo esto descrito, tanto el diseño de las prótesis como los tamaños y los materiales, lo podéis encontrar en Quintessas Técnica, donde publicamos parte de la parte protésica y parte de la parte quirúrgica y ortodóntica también. En la segunda parte del webinar vamos a hablar del manejo de agenesias en equipo. Y este caso que realizamos en conjunto con Daniel Levy y Sung Bin, vemos un paciente que acude a la clínica con fisura palatina y labio leporino, con agenesia del incisivo superior izquierdo, del diente número 22, los primeros premolares. Tiene esta malformación dental, además de una anomalía por geminación del 11, y vemos también maloclusión. Una maloclusión que tiene una mordida cruzada bilateral, apiñamiento en el sector inferior. Aquí vemos que tenemos una falta de función, una falta de guía anterior, que es uno de los objetivos que nosotros buscamos en nuestros casos. Y si vemos el CBCT, vemos que es un paciente que tiene un defecto de Berlang tipo 4, que tiene dos maxilas, es decir, entre el diente 11 y 12 no tiene hueso. Y eso va a condicionar mucho nuestro tratamiento, porque entre esos dientes hay hueso cortical en distal del 11 y en mesial del 12, pero no hay hueso de unión entre ellos. Especialmente la posición final de esas raíces que vamos a ver ahora. Y son casos que también trabajamos juntamente con nuestros cirujanos, Jorge Masía, y los evaluamos desde el principio, en progreso y al final, para poder dar lo mejor. Vemos que es un caso que es un paciente en crecimiento, que tenemos que tener en cuenta, que tenemos esta agenesia, tenemos un perfil plano, una birretrusión bimaxilar, y que necesitamos estructura dental. ¿Por qué necesitamos estructura dental? Necesitamos estructura dental para dar ese soporte labial, por un tema también de estética y un tema también de función. Por lo tanto, la decisión de cerrar o abrir espacios es importante y todo el equipo tiene que estar a la una. Cuando cerramos los espacios, por lo general, retraemos los dientes. Es más difícil controlar ese anclaje. Y en estos casos, cuanto más volumen dental tengamos, más ayuda tendremos para llevar esos dientes y ese soporte labial hacia adelante. Vemos aquí cómo se empezó el caso con bandas en vez de brackets. ¿Por qué se empezó así? Pues porque teníamos una anomalía del esmalte y asimismo una anomalía también a nivel de la anatomía bucal de las caras vestibulares de los incisivos. Por lo tanto, es complicado colocar ese bracket en su posición correcta.
y decidimos manejar los espacios, y ahí es cuando tenemos que tener una comunicación muy fluida con nuestro dentista restaurador. Y ojo si el dentista está en tu misma clínica, porque Álvaro te puede tener mucho tiempo, arriba y abajo, ábreme 0,003 milímetros este espacio que necesito, y nos puede volver locos en este sentido. Y lo que decidimos para evitar estas discusiones dentro de la clínica y mover aquí 0,5 allá, 0,5 aquí, 0,25 aquí, 0,25 allá, es en el momento en el que estos pacientes que no podemos realizar restauraciones por la maloclusión, una vez tenemos los espacios, retiramos los brackets y hacemos un encerado, en este caso analógico, siguiendo la forma de anatomía radicular, que vamos a corregir esta posición con la ortodoncia, y lo que hacemos es generamos un plan. Y generamos un plan siempre partiendo con referencias. Y muchas veces lo que hacemos es utilizamos uno de los centrales que va a ser la referencia, que en este caso es el diente número 11, y a partir de ahí vamos a posicionar este diente número 11, como ha dicho Ignacio al principio del todo, en la cara del paciente, y a partir de ahí vamos a mover el resto de los dientes en armonía con esta referencia nuestra, ¿no? Y también hablamos con Gonzalo para decir dónde hay recesión, para hacer unas restauraciones que sean biológicas. Sí, en este caso, el paciente, por ejemplo, ya se le había realizado previamente un injerto de conectivo en el diente número 12. Vemos que es ligeramente antiestético, que el tejido se ve blanquecino. Además, vemos que tiene un frenillo con una inserción bastante coronal y tejido cicatrizado a nivel de la mucosa, sobre todo en el primer cuadrante, que cuando colocamos los retractores ya se veía cierta isquemia en el margen gingival del diente número 11. Por lo tanto, esto podría contribuir a la recesión que este diente ya presenta. Y en la zona edéntula del 22 se ve una deficiencia horizontal y ligeramente vertical tanto de tejidos duros como blandos, pero clínicamente se ve en los tejidos blandos esa deficiencia, y programaremos una plastia de la zona injertada para mejorar la estética en la zona del 12. Realizaremos una frenectomía y una vestibuloplastia en la zona del primer cuadrante para producir esa tensión, y además aumentaremos el volumen con injerto de tejidos blandos en la zona del 22. Y Gonzalo, lo que acaba de hablar es el tratamiento. No pasa a la siguiente diapositiva. Ha hablado de la planificación, de esa planificación que nos reunimos todos. ¿Cuál es la secuencia? La secuencia, como ha comentado Álvaro, tras sacar los brackets, restaura esos incisivos y volvemos a colocar los brackets, entrando en el momento de las secuencias, porque es importante, para que Gonzalo proceda a las cirugías mucogingivales. Bueno, pues como hemos hablado antes, realizamos la plastia con la turbina, con una fresa diamantada, realizamos esa vestibuloplastia y esa frenectomía, y como veis en la imagen de la derecha, una vez cicatrizado, vemos que sin haber realizado ningún tipo de injerto en la zona del 11, el margen gingival ya ha migrado coronalmente y podemos ahorrarnos esa cirugía en ese diente. Y aquí vemos en el CBCT que ya estamos encarando el final del tratamiento, habiendo cerrado estos espacios y cambiado las formas. Y sea paciente en crecimiento o no, en nuestros pacientes con agenesias, realizamos un CBCT antes de retirar los brackets para verificar que tenemos un espacio interradicular correcto para la futura colocación de los implantes, y también podemos observar la imagen central donde existe este espacio y esta falta de hueso entre el 11 y el 12, y vemos también que el resto de paralelismo de las raíces es correcto. Vemos aquí el antes y el después antes de realizar los composites y post tallado, donde simplemente redondeamos los cantos y decidimos dejar este composite para no tener que retirarlo y ser también más conservadores, y vemos donde tenemos el espacio correcto para
hacer un número 22 que sea anatómicamente proporcional al resto de los dientes. Y en la valoración radiográfica del antes y el después, si nos fijamos en las cefalometrías, podemos ver que hemos conseguido cambiar esa inclinación axial de los incisivos, proinclinando, llevando hacia afuera esos incisivos superiores y, por lo tanto, como hemos comentado antes, dar un mayor soporte labial y una mejor función también para una desoclusión posterior. Y en la panorámica también observamos cómo hemos conseguido un buen paralelismo radicular, excepto en la zona comprometida, que como ha mencionado Álvaro y hemos visto en la radiografía anterior, se decidió colocar esas raíces divergentes por el defecto que teníamos óseo. Y es lo que se puede observar aquí con el CBCT, donde dejamos estas raíces con divergencia para evitar reabsorciones radiculares moviendo este diente hacia una zona sin hueso. Y aquí vemos el tallado y también donde estuvimos conformando la zona póntica con el provisional, una vez nos da el ok el periodoncista para poder conformar estos tejidos, que lo hacemos primero a nivel intraoral, en la boca del paciente, pero después acabamos haciéndolo en el modelo, ya puede ser en modelo de yeso o en modelo digitalmente, y seguimos los principios de Su y de González, donde tenemos el perfil crítico y subcrítico, para generar esta emergencia y esta apariencia de diente natural que emerge de la encía. Y lo que hicimos en este caso fue hacer un prototipo en pater resin y lo escaneamos y realizamos una estructura de circonio con cerámica feldespática en las zonas linguales para poder tener adhesión al lingual de los dientes, incorporando la genesia del lateral también. O sea, combinamos la retención de ortodoncia con la restauración protésica. Aquí es cuando otra vez hemos planeado desde el principio, pero nos comunicamos en que conseguir emerger una retención fija con nuestra prótesis nos da un buen resultado, no solo para mantener las coronas en esa posición, sino también por mantener las raíces paralelas, por ser esta retención tan fija, tan resistente, y por lo tanto, en el futuro, tener que evitar una segunda ortodoncia por un relapse de esos movimientos dentales. Y lo que consideramos es, este paciente está en crecimiento, por tanto lo que haremos es una restauración que es provisional de larga duración para que este paciente pueda hacer vida normal después de haber acabado la ortodoncia sin tener que ir con algo de poner y quitar. Y aquí vemos el cambio de antes facial y el cambio después. Hemos conseguido crear una autoestima mejor al paciente y una buena sonrisa. Tenemos que ir siempre con cuidado a la hora de planificar implantes en zona de agenesias de laterales, porque muchas veces las planificamos después del tratamiento de ortodoncia en pacientes jóvenes, y tenemos que tener muy claro que siempre hay un crecimiento facial, incluso un crecimiento facial residual, después de que hemos creído que se ha acabado ese crecimiento. Y esto es cortesía de la doctora Winitsky, que ha realizado su doctorado en este tema, donde tienen casos con un seguimiento, bueno, es un estudio retrospectivo con casos a 20 años y con digitalización de las impresiones, ven que con el tiempo siempre hay una extrusión, una migración coronal de los dientes respecto a la colocación del implante. Por ejemplo, si vemos este caso donde hay implantes justo en el del medio, vemos que hay implantes en el 11 y en el 22, y esto es una superimposición a 20 años, vemos que los incisivos centrales han migrado coronalmente más de 1 milímetro, y no solo hay una migración a nivel vertical, sino también sagital. Y esto es un tema que la valoración y la evaluación del crecimiento vertical en diferentes tipos de caras también es algo a considerar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo valoramos muchas veces cuando un paciente está listo? Cuando un paciente ha acabado el crecimiento vertical, muchas veces lo que podemos hacer es superimponer diferentes cefalometrías separadas en el tiempo, cada 6 meses, etc. Y ahora vamos a pasar a la tercera parte de la presentación, donde vamos a hablar de
un implante posterior y cómo hacemos este abordaje de implante inmediato, quirúrgico y protésico. Bueno, pues es una paciente que se presenta con un primer molar completamente fracturado a nivel de la restauración de amalgama, y si vemos diferentes imágenes clínicas, podemos ver radiográficamente y clínicamente que este diente le vamos a dar un pronóstico desahuciado, por lo tanto requiere de una exodoncia. Y cuando vemos este tipo de casos y los analizamos en el CBCT, lo que nos fijamos es sobre todo en la distancia que hay hasta el suelo del seno para ver si podemos colocar un implante post-extracción o debemos esperar a una cicatrización. Y no solo vemos esa distancia que hay, sino también vemos el espacio que hay interradicular para ver si podemos anclar el implante en ese septo y conseguir una buena estabilidad primaria. Aquí vemos la planificación y puedes observar que en nuestra planificación el implante entra ligeramente dentro del seno, por lo tanto lo que vamos a planificar es un implante inmediato post-extracción con una elevación de seno de transcrestal o atraumática. ¿Y estos conceptos cómo los llevamos digitalmente? Pues bien, como hemos comentado antes, hacemos una extracción digital con nuestra goma de borrar, borramos el diente a extraer, pasamos a diseñar la férula quirúrgica. Hemos de tener en cuenta el eje de inserción. Hemos de tener en cuenta el eje de inserción y que no haya retención a la hora ni de entrar ni de sacar esta férula. Por lo tanto, también hemos de buscar lo que hemos hablado antes, esas ventanas de verificación para ver que clínicamente esté bien asentada. Y por último, en el diseño digital de este tipo de férulas, hemos de mirar que haya una buena adaptación con estas ventanas que hemos comentado antes y unos buenos refuerzos estratégicos. Hemos de mirar el diseño, hemos de mirar el material y los puntos más débiles. En este caso, como veremos, se ha colocado 2 barras, una transarcada y otra en la zona de déntula para dar más soporte a esa deflexión del material. Bueno, y comentar rápidamente sobre la supervivencia de implantes post-extracción en zona de molares. Esta es una revisión sistemática donde analizan tanto maxilar como mandíbula, pero también hacen un análisis solo de maxilar y vemos que el índice de supervivencia es del 98%, incluyendo 768 implantes, y no existían diferencias entre maxilar y mandíbula. Además, los estudios que incluían como control implantes en zona de molares diferidos tampoco se encontraron diferencias significativas a nivel de supervivencia. Por lo tanto, podemos estar seguros de esa supervivencia a nivel de implantes inmediatos, cumpliendo siempre unos ciertos requisitos y comprobando también el único estudio que hay publicado sobre, o que al menos he encontrado yo en la literatura, de implantes inmediatos con una elevación transcrestal. Vemos también, incluyendo 37 implantes inmediatos posteriores con elevación de seno a seguimiento de un año, un índice de supervivencia del 100%. Por lo tanto, lo que planificamos es la cirugía de implante. Aquí, después de la exodoncia, podéis ver que tenemos un septo suficiente como para colocar el implante. Colocamos la guía quirúrgica y realizamos el protocolo de fresado para la colocación del implante. Y aquí podemos observar el implante que colocamos, que es un taper short de 4,6 por 7,5, y conseguimos una suficiente estabilidad primaria para realizar una restauración inmediata. Y seguimos más o menos los mismos protocolos que seguimos en el sector anterior, donde rellenamos la zona del alveolo con un seno injerto e colocamos una restauración inmediata para contener y mantener esos perfiles de emergencia y del margen gingival. Y aquí es donde los restauradores ayudamos al éxito de las cirugías, creando este tapón, como decía Gonzalo, para contener este injerto y seguimos
el perfil de emergencia que tenía ya el molar, porque era un perfil de emergencia que era correcto, a pesar de que este molar estaba fracturado, y eso que realizamos. Lo que no queremos es carga inmediata, lo que hacemos es un pilar personalizado que no va a entrar en oclusión y que va a ser plano para mantener este perfil de emergencia. Lo que vemos aquí es después de la cicatrización, donde vemos el perfil de emergencia, y en muchos casos lo que utilizamos es el scan body de laboratorio que podemos atornillar, y en maxilar, como hemos dicho, la parte plana la ponemos en lingual. En mandíbula la parte plana la solemos poner en vestibular, y lo que hacemos ahora vamos a enseñar un poco el protocolo de superposición de esto. Entonces, como hemos dicho antes, escaneamos con la preparación, escaneamos la boca del paciente sin quitar este pilar o un provisional a volumen total si se ha realizado, y lo que hacemos es superponer este perfil, tapón de cicatrización personalizado que hemos escaneado fuera de boca, lo llevamos al diseño para conservar esta emergencia en nuestro diseño y poder copiar en la restauración definitiva. Así el técnico no tiene que inventar nuevos perfiles, sino que debe seguir la emergencia y la anatomía de este pilar personalizado. Y vemos en el punto 4 donde colocamos la librería de dientes siguiendo la forma anatómica del resto de los dientes. En el paso 5 donde empezamos a realizar esta emergencia superponiendo los componentes, y en el paso 6 donde vemos que está superpuesto el pilar personalizado con el diseño final. Y a partir de ahí empezamos a copiar digitalmente esta emergencia de cara a tenerla replicada en la prótesis definitiva. Una vez realizamos este diseño a volumen total en sectores posteriores, si utilizamos, por ejemplo, como en este caso utilizamos circonio, lo que hacemos es hacer una reducción solamente en la parte vestibular, dejamos volumen total de circonio no oclusal, y el ceramista, en este caso Bernacodina, lo que hará es aplicar cerámica solo en vestibular. Con el sistema digital podemos incorporar este diseño en el articulador y comprobar que esta cerámica feldespática no va a estar en contacto en desoclusión y, por tanto, el único contacto en oclusión va a ser de volumen total de circonio. También podemos decidir la profundidad de esta cerámica feldespática, que normalmente la solemos colocar a 0,5 milímetros subgingival para copiar bien el color de los dientes. Aquí podemos ver la integración de esta prótesis en boca, donde en oclusal es circonio y en vestibular es cerámica feldespática. Aquí podemos observar también la radiografía, donde... vemos el resultado final, donde vemos un margen estable, donde vemos que hemos mantenido una buena mucosa queratinizada alrededor del implante. El implante está completamente integrado con mínima, si es que existe pérdida ósea marginal, y una buena integración de la prótesis con los dientes adyacentes. Por lo tanto, los beneficios de los implantes inmediatos en molares son reducir el número de cirugías, como hemos visto, reducimos el tiempo de tratamiento y también los costes de la clínica, con un aumento de satisfacción de nuestros pacientes. El último apartado de esta presentación, vamos a llevar... Diego, dime. No. Iba a decir que vamos a implementar todos estos conceptos que hemos hablado de odontología digital, periodoncia, prótesis en un solo caso. Y como vemos este caso, este paciente que se presenta, lo primero que nos llama la atención realmente es esa sonrisa gingival. Sonrisa gingival de estética, y también si miramos a la función y miramos el bruxismo de este paciente, vemos cómo tenemos unos desgastes severos en los sectores anteriores.
En la fotografía a la derecha nos podemos observar que tenemos un fenotipo gingival grueso, que es algo bueno para cualquier tipo de tratamiento, una sobremordida del 100% por esa erupción compensatoria de esa pérdida de estructura dental que ha ido teniendo el paciente a lo largo del tiempo. Y lo que decía Ignacio es que debemos observar los desgastes, no solo el tipo de desgaste, sino los dientes que están afectados por el desgaste, porque vemos que hay desgaste considerable en el sector anterior, pero los molares están intactos. Y por lo tanto planificamos de esta manera con Álvaro el tipo de restauraciones a crear. Y como dice Ignacio, planificamos basándonos en estos 5 puntos, donde lo que hacemos cuando vamos a tratar pacientes interdisciplinares, tenemos en cuenta las líneas amenazamentarias para ver si realmente ese paciente tiene erupción alterada o no, el tipo de raíz que tiene, ya sea ancha o estrecha, larga o corta, para decidir si es mejor hacer intrusión o alargamiento coronario, cuánta estructura dental este paciente ha perdido y si necesita de restauraciones o no, y las papilas del paciente actual, y si estos dientes los alargamos, estas papilas automáticamente se van a acortar porque vamos a hacer dientes más largos. Sabemos que la papila va proporcionalmente a la longitud del diente. Y nuestros puntos de contacto, en muchas ocasiones cuando intruimos y llevamos estos dientes más hacia apical, estos puntos de contacto se vuelven más largos. Todos estos conceptos es importante tenerlos en cuenta y podemos realizar una planificación de DSD, de dibujar estos dientes como son ahora y cómo queremos que sean, para determinar cuánto intrusión, cuánto alargamiento coronario, si hacemos una combinación de ambos o uno u otro. Como hemos comentado al principio de la presentación, evaluar en un complejo a nuestros pacientes a nivel funcional también. Las ATMs es importante, y sobre todo en pacientes que ya vienen con una parafunción, con este tipo de desgastes. Utilizamos en este caso un descoprogramador de COIS, pero no siempre seleccionamos este aparato. Vamos a personalizar, depende de si tienen dolor articular, de si tienen solo dolor mediofacial o si tienen degeneración articular. Como hemos comentado, la evaluación radiográfica también de las ATMs es importante y por lo tanto el tratamiento acorde con férulas de desgaste, de descarga. Lo que realizamos es un setup ortodóntico restaurador para ver los dientes como los tenemos, tanto a nivel estructural como a nivel oclusal, y lo que queremos conseguir al final. Y muchas veces discutimos aquí si realmente, y es cuando comentamos entre todos, si vamos a necesitar algún tipo de tratamiento auxiliar, además de la ortodoncia, para conseguir este resultado final oclusal y estético. Estos tipos de setups los hacemos entre todos y los miramos y los repasamos. Y en este caso, los movimientos dentales son de tal severidad de intrusión que con ortodoncia simple no va a funcionar. Vamos a necesitar la ayuda de corticotomías, de mini placas, ayuda esquelética para anclarnos y poder realizar estos movimientos de una manera más predecible. ¿Y cómo empezamos estos casos? Pues bien, Armando, que nos ayuda, que es el técnico, superimponemos el CBCT con el escáner intraoral. Una vez superimpuesto utilizando el programa 3Shape, pasamos a cementar digitalmente los brackets. Es importante porque podemos visualizar las raíces, podemos colocar esos brackets a lo largo de la raíz y colocarlos en la posición deseada. Comprobamos que estén bien colocados y lo verificamos en el sector superior, en la arcada superior y en la arcada inferior, y tras ello creamos otro modelo digital único en el que podemos fabricar una férula de transferencia, lo que se llama una férula de transferencia de cementado indirecto. Estas férulas de transferencia de cementado indirecto las podemos imprimir directamente en nuestra impresora, y como podemos observar en la fotografía, en la fotografía de la izquierda, vemos que tienen todos estos espacios, por lo tanto se imprimirá esta férula con huecos para poder colocar los brackets en la posición errónea y transferirlos a la boca del paciente. En este caso,
Sí, Álvaro, También trabajamos podemos realizar, en este caso que vamos a restaurar, podemos cementar estos brackets a los provisionales y cementar directamente los provisionales en la boca del paciente en una sola visita. Describimos con Banás Dalisecki, en el capítulo de Peri-Orto, cómo la mecánica nos puede ayudar, cómo podemos tener las decorticaciones, ayudarnos en movimientos que son difíciles de conseguir ortodónticamente. Aplicamos a este caso este tipo de técnica porque las intrusiones, tanto superiores como inferiores, son de tal calibre que necesitamos la ayuda quirúrgica para conseguirlas. Lo que se decidió entonces, basado en el setup y en el encerado digital, es que necesitábamos realizar estas decorticaciones. Las decorticaciones o corticotomías significa que realizamos unas perforaciones en el hueso que genera un insulto al hueso, una reacción inflamatoria. Esta reacción inflamatoria provoca una desmineralización, una osteopenia del hueso que nos va a permitir mover los dientes mucho más rápido. Al desmineralizarlo, el hueso se vuelve, entre comillas, más blando y nos permite realizar movimientos mucho más complejos, como puede ser la intrusión. En este caso también aprovechamos, basándonos también en el CBCT. Normalmente cuando tomamos un CBCT en estas situaciones colocamos un retractor para observar dónde está el margen gingival respecto a la línea melocementaria. Vimos que existía una erupción pasiva alterada, que no toda la corona anatómica estaba expuesta. Aprovechamos para realizar un alargamiento de corona también y colocamos estas mini placas para ayudar en el movimiento ortodóntico. Veis que las mini placas las colocamos alejados de estas corticotomías porque en la zona donde se va a producir lo que se llama RAP, Regional Axillary Phenomenon, donde va a producir esa desmineralización, las colocamos alejadas de esa zona para evitar que fracasen durante este proceso de desmineralización. Y realizamos lo mismo en el sector de la arcada inferior, lo mismo colocamos las mini placas. Cuando se colocan las mini placas también debe existir una comunicación fluida entre el cirujano periodoncista y el ortodoncista para saber realmente a qué altura debemos colocar esas mini placas y qué tipo de movimiento va a realizar el ortodoncista. Como ha dicho Gonzalo, dependiendo de nuestro movimiento, en este caso era movimiento de intrusión, queremos que esta cabeza de la mini placa esté alejado del plano oclusal para poder ejercer y aplicar esas fuerzas hacia apical más efectivas con más fuerza. Y bien, con las restauraciones de Álvaro creamos una mordida abierta posterior en la que una vez expuestas las mini placas anclamos indirectamente, como veremos en la siguiente diapositiva, pero lo que quiero enfocar aquí es que los movimientos dentales normalmente queremos optimizar ese RAP, ese Regional Axillary Phenomenon que ha descrito Gonzalo, y por lo tanto podemos empezar directamente a aplicar las fuerzas ortodónticas. En esta fotografía, en las dos fotografías de abajo, podemos ver que hemos anclado a las mini placas indirectamente los molares para mantenerlos en esa posición, y en la fotografía de en medio podemos ver cómo hemos empezado con fuerzas más leves en el nivelado de esta arcada inferior a intruir los sectores inferiores. Aquí vemos el antes y el progreso, como ya hemos conseguido pasar tras la nivelación a arcos más rígidos y en la que seguimos aplicando esas fuerzas para conseguir esa intrusión y que posteriormente Álvaro pueda realizar sus restauraciones definitivas. Y es lo que retiramos los provisionales y como habíamos conseguido, gracias al tratamiento interdisciplinar, intrusión real de estos dientes, conseguimos hacer unas preparaciones y un diseño digital de estos dientes, y vemos que decidimos realizar, para ser lo más posibles, de canino a canino superior, unas linguales y después unas carillas vestibulares.
Aquí vemos el tallado de las carillas vestibulares después de haber cementado las carillas linguales y vemos que nos mantenemos en esmalte gracias a este tratamiento interdisciplinar, llevando el diente a su posición correcta pre-restauración. Y aquí vemos el cementado de las carillas mandibulares en conjunto con Víctor, donde cementamos siempre que sea posible con aislamiento absoluto y vamos cementando las carillas de 2 en 2. Y vemos aquí el caso antes y después, donde hemos mejorado esta sobremordida, hemos mejorado la oclusión, hemos mejorado la estética y también sabemos que es un paciente que tiene desgastes, que venía un paciente con mucho desgaste y vamos a tener una sobremordida que sea no demasiado exagerada, simplemente lo mínimo para tener desoclusión posterior y así poder reducir al máximo las fuerzas en protrusiva. Estos pacientes siempre acaban con férula de descarga y en conjunto con Víctor estamos realizando un estudio para ver realmente las diferencias entre las férulas de descarga convencionales y las férulas de descarga digitales, y él en estudios previos observó que las férulas digitales con un flujo totalmente digital necesitan menos ajustes que las férulas convencionales. Bien, para concluir, las conclusiones del webinar de hoy es primero hacer un buen diagnóstico, como ha comentado Gonzalo, un solo diagnóstico, evaluar a nivel esqueletal, las vías aéreas, la ATM, tener en cuenta la perio, la oclusión y la estética. Y en esos tratamientos interdisciplinares, empezar con un buen plan, pero una vez tienes el plan, hacer una buena secuencia que será eficaz y eficiente para llegar al resultado final con la mayor brevedad posible. Y respecto a los implantes, sector anterior y posterior, sobre todo en implantes post-extracción, siempre seguir unos criterios quirúrgicos de mantenimiento de volumen y provisionalización y sobre todo comunicación entre el dentista periodoncista y el prostodoncista o dentista restaurador. Y sabemos que la era digital pues, nos permite nuevos protocolos clínicos en la que tenemos que aprender y aplicarlos, optimizamos los tiempos y también reducimos el número de visitas por un buen beneficio a nuestros pacientes. Bien, con todo ello, el lunes que viene daremos una segunda charla que seguirá una visión interdisciplinar y digital a casos complicados en el que aplicaremos ortodoncia, prótesis y periodoncia en inglés, a los que estáis todos invitados, y podemos pasar a la fase de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena por la conferencia, doctores. La verdad es que ha sido muy interesante. Desde casos más focalizados a un único diente a casos de rehabilitaciones totales, como la odontología multidisciplinar está siempre presente. Tenemos varias preguntas para todos vosotros. Si quieres ser alguien un valiente o elijo a dedo. Como quieras. O haz la pregunta y el que se sienta aludido contesta, ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro. Yo creo que va para el doctor Gonzalo Blasi. Me preguntan si se pone el conectivo antes del injerto óseo y la membrana o después. Bueno, en este caso, como no existía fenestración ni dehiscencia en la tabla vestibular, no colocamos membrana. Por tanto, colocamos primero el injerto óseo para evitar que fuese demasiado engorroso al colocar el semi-injerto dentro del alveolo y nos fuese, por ejemplo, partículas dentro de nuestro bajo en bolsillo o tunelización. Pero en realidad es más bien preferencias de cada clínico. Vale, perfecto. También nos preguntan para Ignacio, primero de todo le dan la felicitación por la conferencia, y os preguntan ¿qué alambre de ortodoncia es el inicial después de hacer las corticotomías? Es decir, supongo también si es un alambre un poquito más suave a la hora de hacer las corticotomías, un poquito más rígido, si sería un alambre diferente si no hiciéramos corticotomías o si las hiciéramos. Sí. Bueno, es una muy buena pregunta. Las corticotomías se tienen que planificar
y en este caso que hemos enseñado las planificamos al inicio del tratamiento, pero otras veces las corticotomías se planifican en la mitad del tratamiento, es decir, cuando necesitamos esa corrección, ese movimiento más severo, es cuando necesitamos programar las corticotomías. Por lo tanto, los alambres pueden ser diferentes. Estamos ya en una fase de mecánica y tenemos que mover dientes hacia adelante, hacia detrás, de cierre de espacios, etc. El tipo de alambre será un alambre más rígido. Pero en el caso que hemos enseñado hoy, que es precisamente la respuesta a la pregunta, empezamos con el alambre que podamos utilizar más rígido. En este caso, como empezamos un alineamiento, tiene que ser un nitinol. Si conseguimos insertar un nitinol de 18, mejor que uno de 16 y mejor que uno de 14, porque tenemos más fuerza y será todo más efectivo. Pero también tenemos que tener en cuenta las rotaciones que tenemos en estos dientes. Vale. También ligado a las corticotomías, queremos preguntar ¿cuándo las indicáis? ¿En qué casos indicáis hacerlas pre o durante el tratamiento de ortodoncia? Para tener un poquito una orientación. Pues, bueno, esto entre Gonzalo, Álvaro y yo siempre discutimos, ¿no? Y uno de las indicaciones y beneficios de las corticotomías es más un tema periodontal también. Miramos si tienen dehiscencias o fenestraciones y por lo tanto es cuando indicamos hacer las corticotomías. Depende también el tipo de movimiento dental que queramos hacer. O sea, si tenemos un movimiento dental que lo podemos empezar a aplicar al inicio del tratamiento, pues las haremos al inicio, pero si el movimiento dental, el beneficio va a ser a la mitad del tratamiento, pues será a la mitad del tratamiento. Nosotros, sí. Sí, no, mucha gente indica las corticotomías para realizar un movimiento de ortodoncia o acortar el tiempo de tratamiento de ortodoncia. Nosotros lo que creemos es que estos movimientos más rápidos son un beneficio añadido al procedimiento. Nosotros indicamos las corticotomías cuando son movimientos ortodónticos complejos, como hemos hablado antes, o cuando el paciente está periodontalmente comprometido. Por ejemplo, el paciente ya presenta recesiones, ya presenta dehiscencias que podemos observar en el CBCT y, por ejemplo, el movimiento ortodóntico va a ser contraproducente y va a, por ejemplo, llevar los dientes un poco fuera del alveolo. En esos casos indicaremos las corticotomías. Exactamente, Gonzalo tiene un buen punto aquí, es que muchas veces tenemos que diferenciar entre la discrepancia esquelética y la cantidad de apiñamiento que tenemos. Si nosotros vamos a alinear esos dientes en un alveolo comprimido y dentro de unos límites y unos parámetros podemos hacer las corticotomías, injertar hueso para poder llevar esos dientes y extender esos dientes un poco más allá de las discrepancias esqueléticas. Vale. Otra pregunta es, en el caso de multidisciplinar del paciente joven que con fisura palatina, ¿cómo se sustituyó este lateral? Que fue con un Maryland, ¿verdad? Explicarlo un poquito y en estos casos también quería aprovechar para qué método consideráis que es o cuál es vuestro método de preferencia a la hora de provisionalizar estos casos, que creo que es un tema un poco difícil, a veces no sabemos si nos aguantará cómo ayudarnos también con esta provisionalización a la hora de los movimientos ortodónticos, a la hora de gestionar los espacios. Sí, lo que hacemos en este caso, que sabemos que tiene la fisura palatina en un defecto tipo 4, sabemos que estas raíces no van a ser 100% estables por esta anatomía ósea. Lo que decidimos fue hacer una estructura de circonio como una férula fija lingual, donde se ve diseñada que se adapta a los dientes, y el lateral es una estructura de circonio de póntico con cerámica feldespática encima. Entonces lo que hicimos fue una combinación de férula fija para mantener los dientes en su sitio, férula fija post-ortodoncia, en conjunto con la prótesis. Y es una restauración que le llamamos provisional de larga duración, porque sabemos que los pacientes pueden acabar el crecimiento, pero que el crecimiento facial residual existe también sobre todo en pacientes de cara larga y que no va a mantener este paciente esta prótesis hasta que no hagamos una
cefalometría con una diferencia de 6 meses y veamos que ya no existe un crecimiento facial residual, eso que vamos a mantener con esto. También muchas veces si las raíces son muy robustas y el final del tratamiento es estable, muchas veces lo que hacemos es un Maryland de una sola ala, ya sea del canino o del central, para sustituir estos laterales que los realizamos o de disilicato a volumen total o con poca estratificación vestibular, o también con una aleta de circonio, como describe Matías Kern, que tiene seguimiento a 15 años, donde hace una sola aleta de circonio y una estratificación de este circonio con cerámica feldespática para tener estética. Y a la segunda parte de la pregunta... perdón, Ignacio, ¿es decir? Sí, añadir una cosa aquí, es que en esto que dices, cuando colocamos un puente de Maryland de una sola ala, también la comunicación entre el prostodoncista y el ortodoncista es importante, porque al finalizar el tratamiento, Álvaro siempre nos pide que dejemos un poco de resalte entre el superior y el inferior para dejar espacio protésico y no tener que tallar en este tipo de casos. Sí, lo que hacemos muchas veces también es añadir esto y enlazo esto con la segunda pregunta, que era el provisional. Hemos probado todo tipo de provisionales, hemos probado dientes de tablilla, hemos probado PMMA y hemos probado composite. Lo que mejor resultado nos da es realizar provisionales, ya sea de composite o de polimetilmetacrilato con composite, como puede ser el Vitatemp, y realizamos estos provisionales conectándonos a los dientes y al arco, para así evitar estos desenganches de los provisionales, estas fracturas. Lo que pasa es que ahí entramos siempre en diálogo con Ignacio, porque si conectas a los dientes y conectas al arco, puedes crear unas discrepancias en las fuerzas con el arco, pero así también aseguramos que si se rompe este provisional, se mantenga enganchado al arco. Lo que ya no hacemos es provisionales de diente de tablilla enganchados solo al arco con el bracket, porque rotan, no son estables y son muy incómodos para el paciente. Perfecto. También una pregunta para Gonzalo. A la hora de colocar implantes Biohorizons, si prefieres dejarlos enterrados 1 o 2 milímetros infracrestales o yuxtacrestales, también supongo que dependiendo del caso, del escenario, si haces un alvéolo post-extracción o sobre el lecho cicatrizado. O sea, normalmente en zona anterior nos basamos más en dónde va a estar el margen gingival o margen mucoso de la restauración implante soportada. Es decir, a partir de ahí intentamos dejar la cabeza del implante entre 3 y 4 milímetros apical. En casos donde colocamos implantes en glosopristino, normalmente los colocábamos 1 milímetro, 1,5 milímetros subcrestal, también basándonos en el grosor o la altura mucosa en esa zona, intentando mantener esos entre 3 y 4 milímetros de formación de espacio biológico una vez se haga la segunda cirugía. Por lo tanto, realmente depende de la situación en cada caso, pero si un hueso pristino entre 1 milímetro, 1,5 milímetros. Lo que también hacemos muchas veces es comentar también no solo dónde está el hueso, sino dónde va a ir la prótesis, ¿no? Y como decía Gonzalo, tener claro que tenemos esta distancia del margen gingival final a la cabeza del implante y tener una buena comunicación entre nosotros, ¿no? Para la colocación de estos implantes. Vale. También otra pregunta es, a la hora de analizar y enfocar estos casos multidisciplinares, lógicamente tomaréis una serie de registros. Si os podéis explicar un poquito los registros que tenéis en consideración, si hemos visto que tomáis un escaneado, un CBCT, ¿qué registros consideráis fundamentales a la hora de hacer esta sesión clínica a la hora de enfocar un caso? Sí, yo creo que cuando nos reunimos nos gusta tener un CBCT de cada paciente con un escaneado intraoral y las fotografías extraorales, véase de frente, en sonrisa y de perfil también. Hay una fotografía de perfil que a los ortodoncistas nos gusta mucho
y que me ha costado algo de tiempo convencer a mis hermanos, que es la fotografía de perfil con los labios levemente tocando y en oclusión. Labios tocando y cerrando los dientes. Exacto, exacto. Pero bueno, estos son principalmente los registros más importantes. Y una de las preguntas podría ser, bueno, una cefalometría, una panorámica, si tenemos un CBCT de cabeza entera, podemos extraerla de allí. Podemos extraer la cefalometría y podemos extraer la panorámica. Por lo tanto, como radiografía, muchas veces un CBCT en oclusión sería suficiente. Perfecto. Para Gonzalo también la pregunta de cirugía guiada. Si a día de hoy es una realidad clínica, es decir, si está protocolizada para cada caso o reducida a casos de sector estético, sectores de alveolo posextracción. Nosotros la cirugía guiada la utilizamos en casos en el sector anterior, como has dicho tú, Víctor. Bueno, planificamos juntos también contigo casos del sector anterior, casos post-extracción en el sector posterior, también seleccionando mucho los casos de arcada completa, seleccionando mucho el paciente, porque hemos tenido en algunas situaciones que no hemos podido realizar la cirugía guiada porque las fresas de la cirugía guiada son mucho más largas. Tenemos que ver la apertura del paciente y la limitación que tiene el paciente a la hora de abrir, porque puedes encontrar que haces la planificación y a la hora de hacer el protocolo de fresado las fresas tan largas no entran. Entonces que hay que seleccionar bien el paciente, pero yo creo que es una realidad clínica a día de hoy y nos facilita muchísimo la vida. Además, sobre todo en el sector anterior, cuando es tan crítica, como hemos discutido antes, la posición del implante apicocoronar y mesiodistal y también vestíbulo lingual. Perfecto. Otra pregunta para Álvaro. En cuanto al protocolo de cementado de carillas, si tienes una consideración especial en referente a si tienes un esmalte de peor calidad o si lo compensas también usando otro tipo de material, ¿cómo gestionas a lo mejor esa posible deficiencia en adhesión si tenemos un esmalte de peor calidad? Sí, normalmente en el tema de cementación de carillas lo principal es saber, en función de la calidad del esmalte, escogeremos si va a ser un material que sea feldespática o de disilicato de litio. Y el esmalte, sabemos que mientras tengamos esmalte periférico, eso nos va a dar una mayor adhesión y una mayor estabilidad de esta adhesión con el paso del tiempo. Cuando tenemos esmalte de peor calidad o dentina, es cuando podemos considerar utilizar un adhesivo de 2 pasos y donde podemos hacer un grabado selectivo del esmalte y usar un adhesivo de 2 pasos de la 4ª generación que sabemos que va a tener mayor adhesión. Pero también hoy en día se sabe que los adhesivos de un solo paso con grabado selectivo dan buenos resultados. Y luego también está mucho la controversia entre si usamos cemento resinoso o composite precalentado, que está un poco también en función de la calidad del esmalte. Es decir, cuanto más esmalte hay, menos crítico es si usamos cemento resinoso o composite, y cuando hay más dentina yo sería más pro a usar composite precalentado. Es un poco mi indicación. Y también saber si es cerámica feldespática, cómo vas a tratar la cerámica feldespática, si es disilicato de litio, cómo vas a tratar el disilicato de litio en la superficie. Y después, en esmalte de poca calidad o dentina, el chorreado con óxido de aluminio de la superficie también me va a favorecer esta adhesión. Vale, perfecto. Pues de momento no hay más preguntas. Bueno, para hacer un poquito de resumen, es obvio y evidente que para estos casos multidisciplinares, primero de todo, que necesitáis un equipo integrado, una información, ya partiendo, como ha dicho Ignacio, una buena CBCT escaneado para poder que estos casos multidisciplinares que son complejos de planificar, que al fin y al cabo es donde reside todo, luego sean mucho más fluidos, y creo que es
es la base del éxito para finalizar correctamente el tratamiento.